Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, vamos a estar charlando en este ratito sobre áreas críticas y protocolos de manejos en cuidados intensivos. La idea es poder charlar especialmente sobre la clasificación y categorización de las áreas críticas y sus protocolos de manejos en cuidados intensivos. Así que vamos a definir, en primer lugar, qué es un área crítica. Esto más que nada para aquellos que se están introduciendo en lo que es el área de enfermería, la profesión de enfermería, entendiendo que las áreas críticas son aquellas donde se atienden a los pacientes con enfermedades potencialmente mortales o que requieren vigilancia constantes y cuidados intensivos, cuidados especiales, a diferencia de las personas que están por ahí internadas en una sala común. Se establecen entonces categorías de cuidados dentro del área intensiva. Nosotros simplemente, de acuerdo a los textos con los que estamos trabajando, vamos a distinguir 4, pero hay otras más. Vamos a distinguir la unidad de cuidados intensivos, la unidad coronaria, la unidad de cuidados intermedios y la unidad de cuidados especiales. Se perdón, seguidamente vamos a hablar de algunas de las patologías con las que nos podemos encontrar en una de estas unidades y vamos a destacar, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria aguda, que hace referencia a los pulmones cuando no pueden proporcionar suficiente oxígeno al cuerpo o eliminar de manera correspondiente el dióxido de carbono. Posiblemente estas personas vayan a necesitar soporte respiratorio mecánico. En segundo lugar, vamos a ver la sepsis como una respuesta inflamatoria grave a una infección que puede provocar insuficiencia orgánica múltiple. En tercer lugar, vamos a hablar del shock. Hay distintos tipos de shock. Hay varios videos que hemos estado trabajando en relación al shock, así que pueden ver los distintos tipos de shock en estos otros videos. Básicamente hablamos de una disminución significativa de flujo de sangre y de presión arterial que puede ser causada por una variedad de afecciones como una afección grave, una lesión traumática, una insuficiencia cardíaca, etc. Bien. Trauma grave es otra de las situaciones con las que nos podemos encontrar en una persona que ingresa a la UTI. Insuficiencias cardíacas, trastornos neurológicos, insuficiencia renal, cuando los riñones ya no pueden eliminar los desechos o excesos de líquidos en el cuerpo, ¿sí? Intoxicaciones graves o falla hepática son algunas de las patologías con las que podemos encontrarnos en terapia. Seguimos y acá ya nos metemos en lo que era la clase de hoy, que tiene que ver con protocolos y normas dentro de una terapia intensiva. Vamos a destacar entonces los protocolos de ventilación mecánica, y esto más bien un resumen de estas formas o de esta manera organizada y ordenada de poder trabajar en relación a una persona que necesita ventilación mecánica. Vamos a ver que se establecen para manejar al paciente con insuficiencia respiratoria aguda que requiere un soporte respiratorio con ventiladores mecánicos. Estos protocolos entonces incluyen ajustes de la ventilación según las necesidades del paciente. En este caso, vamos a ver que hay distintos puntos como el de evaluar al paciente antes de comenzar la ventilación mecánica, el de seleccionar el tipo de modo de ventilación con el que vamos a trabajar, cosa que vamos a ver más adelante cuando empecemos a trabajar con los respiradores. En tercer lugar, hablamos de establecer los parámetros de ventilación, ¿sí? La monitorización de los gases sanguíneos, la realización de la sedación y analgesia, prevenir la lesión pulmonar y la realización del de ventilación mecánica adecuado cuando éste corresponda. Algunos de los pasos a tener en cuenta. Es obvio que cada uno de estos puntos después se va a subdividir en otros puntos que nos van a permitir entender mejor el tema de los protocolos en cuanto a la respiración mecánica. Pasamos a otro de los protocolos que tenemos para trabajar dentro del área de UTI, que tiene que ver con la sedación y analgesia, que se utilizan para manejar el dolor y las ansiedades del paciente
en las áreas críticas, especialmente aquellos que están intubados o sometidos a procedimientos dolorosos, ¿sí? Así que vamos a ver qué tienen que ver en relación a este tema. Y otra vez vamos a volver con el punto 1, que tiene que ver con evaluar al paciente antes de comenzar la sedación o la analgesia. Establecer los objetivos de sedación, como por ejemplo los objetivos de la sedación y analgesia deben ser establecidos de acuerdo con el estado clínico del paciente, ¿sí? En tercer lugar, seleccionar los medicamentos que tengan que ver con el tratamiento de nuestro sujeto de atención, establecer los parámetros de dosificación, monitorear los efectos secundarios que puedan presentar en nuestro paciente, realizar la interrupción de la sedación de ser necesario, prevenir la aparición de efectos adversos, realizar la evacuación de la necesidad de sedación y analgesia si fuera necesario. O sea, algunos de los puntos que tienen que ver con los protocolos de sedación y analgesia. Seguimos entonces y también vamos a encontrarnos con un protocolo que tiene que ver con la parte de monitorización hemodinámica de nuestro sujeto de atención, que se va a utilizar para monitorizar las funciones cardiovasculares de los pacientes, incluyendo la presión arterial, el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno de las personas. Estos protocolos pueden ayudar a detectar tempranamente la presencia del shock o insuficiencia cardíaca y permitir la intervención para una rápida estabilización del paciente. En este caso, tenemos que hablar de los dispositivos de monitorización con los que se van a trabajar, que nos van a permitir conocer las funciones clínicas vitales del paciente, la instalación de dispositivos que deben seguir las técnicas estériles para la instalación de estos dispositivos, los ajustes de parámetros dentro de estos dispositivos que también nos van a permitir a través de alarmas que poseen estos dispositivos, estos monitores, conocer si se ha excedido o hay alguna alteración dentro de los valores normales. Se debe realizar un monitoreo continuo. Se debe conocer los datos para poder interpretarlos de manera adecuada. También se debe establecer intervenciones adecuadas en caso de que se presenten alteraciones en los parámetros hemodinámicos o signos vitales. Se debe evaluar la efectividad de la terapia en función a la evolución de los parámetros hemodinámicos. Y se debe llevar un registro detallado de los datos de monitorización, incluyendo la frecuencia y la duración de las intervenciones. Bien, seguimos y tenemos otro protocolo que tiene que ver con la nutrición enteral. Se establecen estos protocolos para asegurar una nutrición adecuada en pacientes que no pueden comer o tragar de manera segura. Estos protocolos incluyen la administración de alimentos líquidos o semisólidos a través de una sonda nasogástrica o bien puede ser una gastrotomía y la monitorización regular del estado nutricional de nuestro paciente. En este caso, ¿sí?, se debe realizar una evaluación nutricional para determinar las necesidades calóricas y nutricionales del paciente. Se debe seleccionar el tipo de nutrición. Se debe colocar una sonda nutricional en el estómago o en el intestino delgado según la situación clínica de nuestro paciente. Se debe seleccionar una fórmula de nutrición enteral adecuada. Se debe calcular la tasa de infusión de la fórmula de nutrición enteral con la que se va a trabajar, ¿sí? Bueno, también vamos a hablar de la administración de la nutrición enteral, de la monitorización de la tolerancia y los efectos secundarios, de la evaluación de la efectividad de la terapia, de la intervención en caso de complicaciones y del registro de datos en relación a la parte nutricional. Y en último lugar, vamos a hablar de los protocolos de prevención de infecciones que se establecen para
justamente prevenir la transmisión de una infección en las áreas críticas, especialmente en aquellos que son resistentes a los antibióticos. Bien, en este caso ya vamos a tener en cuenta la higiene de manos, el uso de guantes como una barrera protectora, el uso de barreras de protección, como son los elementos de protección personal, y los aislamientos de acuerdo al caso con el que nos toque trabajar, el aislamiento que se pueda llevar adelante en nuestro sujeto de atención. Bien, fuimos muy rápido, ustedes pueden poner stop, pueden ir leyendo un poquito las vías positivas, pero la idea es que podamos entender que tenemos distintas categorizaciones dentro de un área de terapia y a su vez distintos tipos de protocolos para poder trabajar de manera ordenada y de manera eficiente dentro de la terapia. El marco bibliográfico consultado, ¿sí? Lo tenemos a continuación, es este que aparece por acá. Así que bueno, sin mucho más, les agradecemos por su tiempo y esperamos que este material didáctico que hemos subido les pueda ser útil para cada uno de ustedes. Chau, chau.